Buenas tardes a todos y todas. No sé si me pueden escuchar bien. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? Bueno, le damos la bienvenida a la primera capacitación de delegados y delegadas del quinto modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Buenos Aires, MONUBA. Lo repito por las dudas para ver si están bien logueados. Primero que nada, junto a Agustina Jaborgi, que también está presente, somos miembros del comité organizador de MONUBA, ya por 6 años, la quinta edición, por la pandemia del año pasado que no se realizó el modelo. Este año, como venimos diciendo, va a ser en formato virtual, ¿sí? Así que nos estamos adecuando a la virtualidad, calculo, como todos y todas. La reunión, como ahí están preguntando en el chat, sí, va a quedar grabada y va a ser subida al canal de YouTube del modelo, que la mayoría habrá recibido en un correo con el sorteo de los países que se realizó el viernes pasado. Creo que todos tienen acceso al canal, igual les vamos a mandar por mail las indicaciones para que puedan acceder a la capacitación. Primero que nada, les quería preguntar a ustedes si, bueno, tienen experiencia en los modelos, alguno por ahí es la primera vez que participan, sobre todo para saber cómo encarar la capacitación. Pues si hay cosas que por ahí ya saben, no son necesarias de mencionar. Perfecto, hay alguien que es la primera vez. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con una capacitación un poco más general, ¿sí? Para que todos entiendan más o menos cómo es la dinámica. Les agradecería a aquellos que pueden que enciendan las cámaras, si no tenemos un poco más de personalidad en todo lo que es lo de la virtualidad. Gracias a los que enciendan las cámaras. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla, ¿sí? No sé si alguno tiene alguna duda antes de que inicie por ahí con la presentación de hoy. La idea es ver lo que es más asamblea general. Primero vamos a ver una cuestión de protocolos, ¿sí? Una introducción, documento de oposición, que ahora le vamos a dar un par de indicaciones. Y después vamos a proceder con lo que es asamblea general y ECOSOC, que tienen dinámicas y procedimientos muy similares. Bueno, si no hay dudas, entonces comienzo. Bueno, como ustedes sabrán, se habrán agendado la fecha, 4, 5 y 6 de agosto, se va a desarrollar el modelo en modalidad virtual, sí, a través de esta plataforma, que es la plataforma Zoom, que nos pareció la más adecuada al momento de evaluar cuál era por ahí la más sencilla, la más fácil, con todos los medios que tiene disponibles para poder utilizar, ¿sí? De todas formas, en cuanto a utilización de Zoom, que es tranquilo que nosotros del comité organizador les vamos a dar un instructivo, ¿sí? Para aquellos que por ahí no lo saben usar o tienen alguna dificultad, vamos a enseñarles a través de ese instructivo cómo se maneja, los distintos botones, las utilidades que tiene, las reacciones, entre otras cosas. Bueno, comenzando. Como les decía, vamos a empezar con una introducción, en este caso cómo es la conformación del modelo del 2021 en este año. Sí, tenemos Asamblea General, por un lado, el órgano donde están involucrados todos los países que representan Naciones Unidas y que conforman Naciones Unidas. Consejo de Seguridad, sí, que solamente está conformado por 15 miembros, 15 países conforman el Consejo de Seguridad, de los cuales 5 son miembros permanentes. Sí, el Consejo Económico y Social, o ECOSOC, denominado que también la gran mayoría tiene representación en este Consejo Económico y Social. Es la primera vez que incorporamos este órgano en el modelo, pero nos parece interesante sobre todo con la cuestión y la temática que vamos a tratar este año. Bueno, empezando con esto. Primero que nada, si tienen alguna duda, les pido que por favor abran el micrófono, ¿sí? Es lo más rápido para poder sacarse las dudas, si no, escriben por el chat y la vamos resolviendo entre todos. Bueno, las delegaciones, ¿cómo están conformadas? Las delegaciones este año están integradas por 5 delegados, ¿sí? Donde tienen representación en la Asamblea General, Consejo de Seguridad, ECOSOC y un embajador, sí, que este año el embajador no va a tener un órgano específico donde va a poder estar para poder redactar los tratados internacionales, sino que va a estar representado en conjunto con otro órgano. ¿Qué quiere decir? Esto igual se aplica para las delegaciones de 3 integrantes. El embajador, aquella persona que ustedes designaron como embajador o embajadora de la delegación, que es como el representante, ¿sí?, de la delegación,
va a poder elegir, porque tiene libre circulación entre los órganos, ¿sí? O sea, va a poder acceder a los distintos órganos que tenga representación, ¿sí? O sea, si un embajador de una delegación de 3 integrantes no tiene representación en el Consejo de Seguridad, no va a poder ir al Consejo de Seguridad, excepto que el Consejo de Seguridad de este órgano llame a ese embajador que se encuentre presente. La única forma que pueda asistir es aquellas reuniones serían informales del Consejo de Seguridad, ¿sí? Pero igual tiene que ser comunicado a las autoridades de dicho órgano. Bueno, como les decía, tiene Asamblea General, Consejo de Seguridad, ECOSOC y el embajador, y los 3 integrantes tienen la misma distribución con la diferencia de que no tienen Consejo de Seguridad, ¿sí? Asamblea General, ahí está compuesto dependiendo, digamos, según corresponda a la conformación de cada una de las delegaciones, por 1 o por 2 delegados o delegadas, así que conforman las delegaciones que acabamos de ver. Y este año el tópico para la Asamblea General, para este órgano deliberativo de Naciones Unidas, es el o el interés en la cooperación internacional frente a las pandemias. Sí, es una cuestión bastante general, que también tienen en la página disponible un resumen de lo que sería el tópico. En los próximos días vamos a subir también en la página, por eso es importante que la tengan presente, todas las novedades en relación al tópico. Vamos a explicar un poquito más a qué se hace referencia, en qué se va a hacer hincapié. Pero a partir de ese tópico, todos los que conforman la Asamblea General, ¿sí?, pueden establecer distintos canales, digamos, de investigación. Pueden ver cómo fueron otras pandemias alrededor del tiempo, se pueden centrar en la pandemia actual que estamos atravesando, y ver, sobre todo, cuáles fueron los principales ejes de cooperación o los no ejes de cooperación que tuvo el país que les tocó representar, ¿sí? Eso como punto de partida para que tengan en cuenta. Consejo de Seguridad, aquellos que conforman el Consejo de Seguridad, estos 15 miembros de dicho órgano, 10 no permanentes, 5 permanentes, están compuestos por 2 delegados y que conforman la delegación de 5 integrantes, y tienen la particularidad que es agenda abierta. Como bien dice en el reglamento, agenda abierta implica que mismo los delegados o las delegadas que tienen representación en el Consejo de Seguridad pueden sugerir tópicos, ¿sí?, al órgano, o mismo también puede hacerlo desde el comité organizador, les podemos sugerir tópicos a tratar. Mediante la dinámica y procedimiento que tiene este órgano en particular, pueden decir si utilizarlos, no utilizarlos y el orden del día. Igual eso en profundidad lo vamos a ver en la capacitación del 18 de junio. Bueno, y por último, el Consejo Económico y Social, el ECOSOC, también está compuesto por un delegado que conforma una delegación de 3 o 5 integrantes, según corresponda, y el tópico para este órgano es COVID-19, las vacunas con bien público mundial. En este caso, sí se hace hincapié específico en la pandemia actual, ¿sí?, del COVID-19, haciendo foco en el tema de las vacunas, que como ustedes sabrán, hay una fuerte vilo en qué pasa con el tema de las vacunas, las patentes, ¿sí?, esta cooperación, distribución de las vacunas entre los distintos países. Todas estas cuestiones que estamos viendo hoy tan en el día a día son las cuestiones donde se tiene que hacer hincapié en este órgano, ¿sí? Rápidamente, en cuestiones de protocolo y vestimenta, ¿sí? Esto igual está de todas maneras en el reglamento que tienen disponible en la página web, ¿sí? Tengan en cuenta que tanto en el ámbito formal o informal, o sea, ¿qué quiere decir esto? Ámbito formal, cuando estamos reunidos en los órganos, en cada uno de los órganos, como en la cuestión más informal, que tiene que ver con todas las negociaciones previas que se pueden hacer cara al modelo. ¿Qué quiere decir negociaciones previas? Ustedes, como dijimos en el día del sorteo, pueden pedirnos al comité organizador ciertos contactos, o sea, los mails, de distintos delegados si ustedes tienen intenciones de negociar con uno de ellos de la delegación, ¿sí?, por órgano o por delegación en su conjunto. Ustedes nos pueden escribir un mail a nosotros y les enviamos la información que nos solicitan, ¿sí? Y ahí ustedes pueden empezar ya directamente a negociar. Este protocolo obviamente siempre está atravesado, ¿sí?, por todo lo que es cuestiones de respeto, ¿sí?, y ser lo más cordial posible entre ustedes, para así poder proporcionar obviamente soluciones, informaciones valiosas y conformar lo que se denomina ciertas alianzas, ¿sí?, o negociaciones específicas o maneras o rutas de poder actuar durante el modelo. La vestimenta, ¿sí?, a pesar de encontrarnos en un modelo virtual en esta oportunidad, para los hombres será el uso obligatorio saco y corbata, ¿sí?
La corbata, tengan en cuenta, que esto siempre lo decimos en las capacitaciones, el tema de la religión, sí, que tiene cada uno de los países que le tocó representar, ya que hay religiones que no permiten el uso de corbata. Bueno, acá les trajimos un par de ejemplos, sí, de modelos presenciales que hemos tenido, de cómo pueden estar vestidos. Hay algunos delegados que utilizan la banda, igual no es necesaria, solamente la mostramos como ejemplo. Así como también aquellas representaciones por ahí de países, como les decía anteriormente, que tienen que estar con una vestimenta específica dependiendo de la religión o la cultura que tengan. Bueno, cuestiones, como les decía antes, del reglamento en general, siempre cuestiones de respeto entre ustedes, ¿sí? Porque tengan en cuenta que también dentro del reglamento está la capacidad de que las distintas autoridades de los órganos pueden tener distintas llamados de atención, sanciones, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces es fundamental el respeto entre ustedes, sobre todo, como les decía, tanto en el ámbito formal como en el informal. ¿Qué pasa con la presencia de los delegados y las delegadas en los distintos órganos? Siempre cuando haya, según cronograma, que eso igual se les va a dar previamente al modelo, ¿sí? O estipulados distintos horarios de los distintos órganos, ¿sí? Siempre los órganos, en el momento que se cuentan en sesión, ¿sí? Sacando los momentos de refrigerio, de almuerzo, etcétera, tienen que estar representados, en caso que tengan representación en dicho órgano, por al menos un delegado, ¿sí? Por ejemplo, si en el Consejo de Seguridad, que son 2 delegados o delegadas, o en Asamblea General, porque no tienen representación en ECOSOC, ¿sí? Hay 2 delegados o delegadas, mínimamente uno de los 2 tiene que estar presente. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque sabemos que pueden surgir imprevistos, ¿sí? Sobre todo ahora con la cuestión de virtualidad, pero traten siempre de, digamos, manejarlo entre ustedes como delegados y delegadas, ¿sí? Ustedes por algún día no pueden estar o en un momento tienen que retirarse, si eso lo deben informar a las autoridades, pero siempre la autoridad le va a hacer hincapié en que al menos un delegado se tiene que quedar representando al órgano. ¿Qué sucede cuando son solamente un delegado por cada órgano? ¿Sí? En ese caso, si se tienen que retirar, lo tienen que informar a la mesa de presidencia, ¿sí? Y a través de esa información la mesa de presidencia lo va a comunicar, le va a aceptar el retiro del órgano que están representando y lo va a informar al resto de las delegaciones para que tengan en consideración que han abandonado el recinto, ¿sí? Por si les tienen que hacer alguna pregunta, lo requieren para alguna negociación. A través de ese aviso, Presidencia les informa a los distintos delegados y delegadas que quedaron, digamos, conformando el órgano. Al momento de reincorporarse, vuelven a ingresar, ¿sí? Por eso es importante, que ahora lo vamos a ver más adelante, cómo tienen que estar nombrados al momento de ingresar a la plataforma, ¿sí? Y a partir de eso, después le vuelven a dar acceso y nuevamente Mesa de Presidencia vuelve a comunicarle a los delegados y delegadas que se ha incorporado nuevamente dicho delegado o delegada de ese país que representa. En caso que a veces suele suceder, ¿sí? ¿Qué pasa si durante sesiones, digamos, específicas, como suele tener el Consejo de Seguridad, deben retirarse, ¿sí? Es el mismo procedimiento, con la única cuestión importante es que cuando hay sesiones formales, sobre todo en el Consejo de Seguridad, también sucede en la Asamblea General y en ECOSOC, es el momento importante cuando hay votaciones, ¿sí? Traten en la medida de lo posible, cuando se realicen votaciones, que igual van a ser informadas de mesa de presidencia, de estar presentes, porque al no quedar la votación, digamos, registrada, sí pierden capacidad de negociación dentro de lo que sería el modelo. Es solamente una sugerencia que le queríamos hacer desde el comité. Bueno, ¿qué sucede con el no ingreso, ¿sí? Los distintos delegados y delegadas a los órganos? ¿Cuándo no pueden ingresar a los distintos órganos? Más que nada, y es fundamental el primer ítem, de esta forma dice apellido y nombre, ¿sí? Y delegación, guión delegación puede ser, ¿sí? Tienen que tenerlo en su descripción. Esto es fundamental porque cada una de las mesas de presidencia, sobre todo aquellas personas que están como los colaboradores, ¿sí? En la plataforma, van a tener un listado de todas las personas, primero del órgano donde están
y también de personas, por ejemplo, los embajadores, que como les decía antes, pueden ingresar a distintos órganos en caso que tengan representación, ¿sí? Van a tener un listado y los van a buscar en ese listado para poder darle acceso. Esto principalmente es por una cuestión de seguridad, ¿sí? Para que no haya ningún problema en los distintos debates, ¿sí? Una cuestión de los links de acceso y eso, entonces le recomendamos, por favor, que se pongan apellido, nombre, ¿sí? Y el nombre de la delegación para poder hacerlo, ¿sí? Pueden ponerse así o pueden poner delegación primero, pero siempre que se visualice bien cuál es su nombre y su apellido, ¿sí? Con la delegación obviamente que representan para poder así llamarlos dentro de cada uno de los órganos a los delegados y delegadas. Y también otra cuestión importante es que obviamente no puedan ingresar aquellos delegados y delegadas que falten al cumplimiento de las normas de comportamiento, ¿sí? Que estén por ahí no cumpliendo con la cuestión de tener el micrófono apagado todo el tiempo, solamente habilitarlo al momento que presidencia o mesa de presidencia le solicita hacerlo, o en el caso que utilicen alguna moción o derecho, que ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno. Tengo una pregunta, Jessy, Sí. de carácter procedimental. Es el primer módulo en el que voy a participar y tenía la duda de cómo se plantea el tipo de instancia de interacciones informales, digamos, en este módulo, considerando la virtualidad y todo, ¿no? No, todo eso de las negociaciones informales que estábamos hablando, ustedes Sí. la pueden hacer. Primero, de cara al modelo, nos pueden pedir, como les decía antes, a nosotros, al comité, al mail, a modelo.onua@gmail, nos pueden pedir datos de distintas delegaciones. Por ejemplo, no sé, vos representás a X delegación, me decís, estimadas, deseo los contactos de tal delegación para proceder con negociaciones previas al modelo, y nosotros te vamos a facilitar los mails de esos delegados, ¿sí? Ustedes se van a, así sepan que como ustedes les pueden escribir, también pueden recibir mails de otros delegados, ¿sí? Eso es previo al modelo. Durante el modelo, ustedes pueden solicitar, ¿sí? A las mesas de presidencia o mismo al comité, ¿sí? Nos pueden solicitar, por ejemplo, que quieren tener una reunión privada con algunos delegados. Lo pueden hacer y nosotros le daremos, digamos, la sala específica para que tengan su reunión privada, ¿sí? Después los canales, digamos, más informales, como que están, digamos, por fuera de nuestro alcance, teniendo en cuenta lo de la virtualidad, que a pesar de que tiene muchos beneficios, también tiene estas cuestiones por ahí más de grises, es las negociaciones que pueden pasar y es seguro que pasen en cuestiones por ahí por redes sociales, por a través del WhatsApp, eso ya no es necesario que nosotros estemos interviniendo en eso, ¿sí? Pero todo lo que es cuestiones de informalidad, pero dentro del modelo, sí lo informan a nosotros y nosotros les brindamos, digamos, los medios o la sala, en el caso que esté transcurriendo el modelo, para que puedan tener una reunión, digamos, informal. Informal me refiero a que es por fuera del debate formal del órgano, ¿no? Después todas las cuestiones ya de más informalidad por fuera del modelo, nosotros ya no nos podemos hacer como responsables de eso. Lo único que le podemos brindar es el mail, ¿sí? Para que se comuniquen, y después si entre ustedes se quieren pasar los números para poder hablar de forma más fluida, ya queda a consideración de cada uno y de cada una. Clarísimo, gracias. Nada. Bueno, una cuestión también súper importante, la cuestión de la puntualidad. Este año, como es en virtual, no vamos a iniciar tan temprano. En los modelos previos, ya a las 8 de la mañana iniciábamos en la presencialidad del modelo, ¿sí? Ahora vamos a iniciar un poquito más tarde. Y también, no solamente por el inicio de cada uno de los días de debate, sino también por la vuelta del almuerzo, la vuelta del refrigerio, todas esas cuestiones que vamos a dar pequeños recreos en el medio para que no se haga por ahí tan engorroso en tantas horas continuas de debate, ¿sí? Les pedimos por favor que traten de tener puntualidad al momento de regresar, debido a que la mesa de presidencia sí va a tomar lista y aquellos que no estén presentes van a contar como un ausente, ¿sí? Y eso a veces, dependiendo de la instancia en la que se encuentren, por ejemplo en la votación del anteproyecto de resolución, si no van a tener capacidad de voto, excepto que lo informen a través del chat, por ejemplo, en que están presentes, ¿sí? Bueno, tema documento de posición. Nosotros desde el comité organizador siempre le solicitamos también, porque una de las menciones que tenemos como premios al momento de finalizar el modelo, ¿sí? A través del jurado también que va a estar conformado, nosotros damos un premio y también es bueno tenerlo por una cuestión de si ustedes van a continuar y van a representar de forma correcta al Estado que les tocó. ¿Por qué es importante esto? Nosotros le vamos a pedir que nos envíen previamente el modelo, ¿sí? Por lo general son 15 días antes del modelo,
le pedimos que nos envíen al mail, ¿sí? Que ustedes conocen, un documento de oposición, ¿sí? De cada uno de los órganos donde tienen representación. Por ejemplo, Asamblea General, ECOSOC, Consejo de Seguridad, ¿sí? Serían 3 documentos separados. ¿Por qué es importante esto? Porque es para nosotros tomar conocimiento, que también se lo damos y se lo facilitamos a mesa de presidencia para que sepan cómo van a hacer, digamos, ustedes la postura que van a manejar en frente al órgano, ¿sí? Se lo damos también para que sepan a los jurados cómo evaluarlos al momento de evaluarlos, ¿sí? Van básicamente a decirnos en ese documento, que vamos a ver cada una de las partes, cómo van a presentarse, cuál va a ser su posición frente al tópico y también frente a la comunidad internacional. En este documento no es necesario que pongan, no, o sea, no es obligatorio que pongan cuál va a ser su estrategia de negociación, sino qué postura toman frente al tópico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, está conformado este documento, ¿sí? En 2 partes. La primera es una parte general, que es un análisis general del tema propuesto, por ejemplo, Asamblea General, el tema del desinterés por la cooperación, por ejemplo, frente a la pandemia, o el interés en la cooperación frente a la pandemia. Sí, es un análisis general. Pueden decir, bueno, se vio, por ejemplo, que este año o estos últimos años, tras de la pandemia de COVID, o pueden poder hacerlo aún más histórico, ver otras pandemias previas, hacer como una pequeña puesta en común de como un análisis general del tópico, ¿sí? Partiendo de ese tópico que nosotros le damos del comité organizador. Luego de hacer ese análisis más general, pasan a una específica, ¿sí? Que es cuál es la posición específica del Estado, ¿sí? Frente a este tópico, y sugieren finalmente esa solución. Un documento de posición, por ejemplo, clásico sería, bueno, decirlo en términos principales, en conceptos básicos, ¿sí? A qué hacen referencia al tema, qué entienden ustedes por ahí por interés o desinterés de la cooperación, qué es la cooperación o qué no es la cooperación, ¿sí? Y después pasar a enumerar, por ejemplo, como les decía, acontecimientos internacionales, ¿sí? Distintas pandemias, o pueden tomar acontecimientos internacionales recientes, como es, por ejemplo, en cuanto a la cooperación, ¿sí? Frente a las pandemias. Hubo cooperación, por ejemplo, al principio de la pandemia, qué pasó con los estados, se solidarizaron inmediatamente, no fue así. Bueno, todas estas preguntas que por ahí surgen de nosotros como, digamos, que nos interesan las relaciones internacionales, ¿sí? Ver específicamente su estado, ¿sí? A representar, qué postura tomaron frente a esto, ¿sí? Esto es importante porque ustedes con este documento es la postura, es el ABC, la columna vertebral de lo que van a tener alrededor del modelo, ¿sí? Cómo se van a llamar a las negociaciones. Y está buenísimo que lo tengan ustedes también como delegación, porque a veces sucede que delegaciones toman distintas posturas en distintos órganos. Y eso no puede pasar, o sea, les recomendamos que no pase. Por ejemplo, hemos vivido distintos ejemplos en modelos presenciales donde una delegación, ¿sí? Vota a favor en un órgano frente a una temática y vota en otro órgano en contra, frente a una misma temática, una temática similar. Y eso obviamente llamó la atención, ¿sí? De los jurados, y porque no tuvieron una postura, digamos, previa o un consenso previo como delegación. En esos casos es un papel fundamental, por ejemplo, el embajador. Si el embajador tiene que, digamos, sería lo correcto, que digamos que apacigüe las aguas dentro de su delegación e informe por qué sucedió esto, ¿sí? Sería como lo ideal. Este documento de oposición, si ustedes pueden incorporar lo que ustedes consideren necesario, y tengan en cuenta que desde el comité organizador solamente se le da a mesa de presidencia, ¿sí? No se distribuye este documento con los otros delegados y delegadas. Si es un documento formal, que es solamente para las autoridades del modelo, ¿sí? No se les va a dar a las otras delegaciones. Se los digo principalmente porque hay muchos estados, ¿sí? Que suelen tener posiciones un poquito más fuertes, ¿sí? Que el resto son menos consensuales al momento de por ahí negociar frente a alguna temática, y directamente salen con una postura bastante fuerte. No está mal que lo hagan, es más, en muchos estados deben hacerlo de esa forma, ¿sí? O sea, ustedes ya se tienen que poner, digamos, en piel del estado a representar, ¿sí? Si les tocó, no sé, Estados Unidos, China, Argentina, Kenia, San Vicente y las Granadinas, sepan, vayan leyendo cuáles son las posturas que ha tomado, cuáles sus formas de negociación, la importancia que tienen, cómo se pronunciaron, por ejemplo, ahora con la pandemia,
es muy importante que vean las cifras, ¿sí? Si tuvieron convenios de cooperación, etc. Si todas estas cuestiones, está bueno que las tengan en cuenta porque les va a ayudar para poder redactar este documento de oposición. Este documento de oposición no tiene que ser muy muy extenso, ¿sí? Con solamente 2 hojas más o menos alcanza, y no tiene una extensión mínima, digamos, el documento, ni tampoco máxima, pero recomendamos que no se excedan más de las 10 hojas porque nos parece ya por ahí mucha información que es mejor que quede para ustedes, ¿sí? Bueno, este es un resumen para que les quede, que es una introducción al cuerpo y propuestas, ¿sí? Del documento. Bueno, ¿cómo se pueden preparar para el modelo? Para terminar esta parte, una cuestión más general es de la capacitación. Lo pueden hacer a través de por ahí escribir a la embajada, ¿sí? Hay distintos mails ahora con la virtualidad de distintas embajadas que están funcionando por esos medios, ¿sí? Por lo general las embajadas suelen ser muy abiertas a recibir correos y en el momento de la presencialidad, digamos, en las embajadas recibían a los delegados y las delegadas, ¿sí? También siempre busquen noticias oficiales, ¿sí? Busquen cuáles son los canales o los medios oficiales del país a representar, y también si son cuestiones de noticias por ahí más generales, traten de ir a los portales de noticias oficiales y reconocidos a nivel mundial, ¿sí? Porque esos son, digamos, evitan todo este problema que hay ahora con las noticias falsas, ¿sí? Y con datos que por ahí no son muy certeros al momento de utilizar. Fíjense también, otra recomendación que le hacemos, los distintos tratados internacionales que firmaron, ¿sí? Los países que quieren representar. Algo que no es menor saber es cuándo se formaron parte de Naciones Unidas, cuándo se incorporaron y firmaron la Carta de Naciones Unidas, ¿sí? Cuáles fueron los motivos que impulsaron a sumarse, ¿sí? Porque saben que al principio la firma de la Carta de Naciones Unidas no fue de todos los países que hoy conforman Naciones Unidas, ¿sí? Sino que se fueron adhiriendo de forma periódica a la organización. Y otra cuestión fundamental es que visiten la página de Naciones Unidas, ¿sí? Que es un.org.ar, bueno, acá en Argentina, si no la tienen disponible en la web, UN, ¿sí? Y vean ahí la Carta de Naciones Unidas, ¿sí? Que ahí tienen mucho material porque también establece los tipos de negociación, ¿sí? Cómo son las negociaciones, cómo es el debate en los distintos órganos, y tienen disponible también las resoluciones que se dan a través de los años en los distintos órganos, que tampoco es menor que puedan ser un buen fuente de conocimiento para su preparación para el modelo. ¿Dudas hasta acá que tengan? Aquí, Jessica, te hago una consultita. Sí. Respecto del tópico abierto del Consejo de Seguridad, ¿está abierto Sí. porque todavía no se definió o se definirá durante el trayecto del modelo? Me refiero para preparar una postura y elaborarla a la hora de darles el documento de presentación que hay que dar en los días previos. Sí, en realidad el Consejo de Seguridad siempre se maneja con agenda abierta, digamos, en la vida, o sea, no, el Consejo de Seguridad no tiene una agenda específica, digamos, en Naciones Unidas, que digan en qué tema van a tratar específicamente en esa sesión. Por lo general, lo que se hace es una propuesta desde la Organización de Naciones Unidas, en este caso desde el Comité Organizador de MONUBA, donde nosotros ya la semana próxima les vamos a poner en la web y también se lo vamos a mandar por mail, recordándoles cuáles son nuestros recomendaciones de tópicos. Por ejemplo, le podemos poner situación en Siria, porque nos parece que es un tema súper importante, que con la pandemia ha quedado relegado, pero es una situación que está generando bastante revuelo en cuanto al enfrentamiento por ahí entre Estados Unidos y Rusia, ¿sí? Que genera eso, por ahí le podemos poner Medio Oriente también. Son situaciones que todavía están en una problemática, sí nos parece que el Consejo de Seguridad debería tratarlas, ¿sí? Nosotros le damos esas sugerencias del comité organizador, como sucede desde la Organización de Naciones Unidas, que se le sugiere al Consejo de Seguridad, pero el Consejo de Seguridad, en la primera reunión, que es igual lo vamos a ver en más profundidad la dinámica del Consejo de Seguridad en la próxima capacitación del 18, pero en ese sentido ustedes como delegados y delegadas, también es bueno esto lo de las negociaciones previas, van a ver si específicamente toman los tópicos del comité, toman algunos, ¿sí? Que esto todo se someta a votación en el órgano, o si no, si proponen ustedes, por ejemplo, como delegación, pueden proponer un tópico nuevo. Si tienen la cantidad, digamos, necesaria de votación a favor para poder llevar a cabo ese tópico, lo pueden introducir sin ningún problema. Ha sucedido y sucede, por lo general. Ahora con lo de la pandemia, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
están tratando la cuestión de vacunas, y acá les tiro un dato para los que están en ECOSOC. O sea, están viendo el tema de la liberación de las patentes, por ejemplo, de las vacunas, que fue un tópico que directamente lo propuso un par de estados, que no voy a dar info, pero lo propusieron un par de estados. Entonces, como sucede mismo en la organización, en el modelo pasa exactamente lo mismo. Nosotros les sugerimos, ¿sí? Ustedes pueden llevar también un tópico, que eso lo puedes incorporar dentro del documento o no, ¿sí? Porque consideras que tiene que estar todo abocado a cuestiones de pandemia o no, o si no vos como delegado decís, la verdad que hay cuestiones que se dejaron de lado, dejemos que la pandemia la traten los distintos órganos que ya la están tratando, y nosotros focalicémonos en cuestiones más de seguridad internacional, que por ahí es su postura como delegación. Así que esas serían como las distintas formas de tener tópicos en Consejo de Seguridad. A veces sucede, que también por reglamento pasa, es que se pueden proponer desde la Asamblea General tópicos, ¿sí? ¿Tienen ese derecho las delegaciones que no tienen representación en Consejo de Seguridad? Sí, lo pueden hacer. No es tan común, pero lo pueden hacer. Pero los mecanismos, digamos, más tradicionales es desde el comité, o mismo los propuestos por ustedes, obviamente ambos sometidos a votación dentro del recinto. Perfecto. Gracias, Jessy. De nada. Una duda, una consulta. Sí. ¿Cuál es el horario estimado de la duración del modelo? Dijiste que iban a arrancar un poco más tarde que lo normal, pero Por ¿cuál es lo la estimación de general, horarios? sí, la grilla todavía no la preparamos específicamente, pero lo ideal sería más o menos arrancar 9 de la mañana, ¿sí? Aproximadamente. El primer día, sobre todo, porque está toda la cuestión más formal de ceremonia de apertura, así como el último al finalizar está la ceremonia de clausura, hasta más o menos las 5 de la tarde, con obviamente intervalos de descanso en el medio y mismo también un intervalo para almorzar. No sé si contesté. ¿Sí? Perfecto. Sí, perfecto, gracias. Obviamente que por una cuestión de la virtualidad tenemos por ahí más posibilidades de estar presentes, ¿sí? Que por ahí la cuestión de la presencialidad, que eran muchos días, pero ante cualquier cuestión que no puedan estar o tengan un horario donde no pueden asistir, nos comunican a nosotros al comité o mismo durante el desarrollo del modelo a la mesa de presidencia. Ahí en el chat, Micaela pone si el rol del embajador puede rotar entre los órganos que su delegación represente o debe mantenerse en uno solo. No, el embajador tiene la capacidad, ¿sí?, de poder, digamos, circular libremente por los distintos órganos, ¿sí? Por eso es importante el tema del apellido, el nombre y la delegación cuando inician, digamos, en la plataforma virtual. Porque las distintas mesas de presidencia, ¿sí?, los distintos órganos, mismo el comité, vamos a tener los listados de todos ustedes, obviamente clasificado por embajador, sí, delegado, etc. Y eso es importante para darles acceso. El embajador puede ir, ¿sí?, a Asamblea General, puede estar en ECOSOC siempre y cuando tenga una representación como Estado, ¿sí?, en ECOSOC, y también puede ir al Consejo de Seguridad. Lo único cuando no puede estar el embajador presente, o sea, el embajador decide en qué órgano estar. Si ustedes consideran como delegación que es mejor que el embajador esté presente en la Asamblea General, va a estar en la Asamblea General. Si ustedes consideran que el embajador tiene que estar en ECOSOC, porque quiere estar con el otro representante de ECOSOC, puede estar en ECOSOC. El embajador, si no tiene representación en ECOSOC no va a poder estar, ¿sí? Y después en Consejo de Seguridad, el embajador va a poder estar si tiene representación o va a poder ingresar al Consejo de Seguridad mediante dos maneras. O lo llama el Consejo de Seguridad, sí que tiene, digamos, privilegio por el resto de los órganos de mayor importancia, porque son negociaciones y resoluciones vinculantes. Ahí va a poder acceder al Consejo de Seguridad si lo llama dicho órgano, o si no, va a poder acceder al Consejo de Seguridad cuando hay sesiones informales, se le dice. Si ese es el momento donde mesa de presidencia se retira y deja que el Consejo de Seguridad, los distintos delegados y delegadas, sí discutan temas específicos frente al tópico o una cuestión de negociación previa que hayan acordado. O sea, para resumir, el embajador o la embajadora puede estar presente en cualquier órgano que tenga representación, en esto principalmente hago referencia a COSOC, ¿sí? O puede estar en Consejo de Seguridad siempre y cuando o lo llamen o el Consejo de Seguridad se encuentre en una sesión informal del órgano, ¿sí? No sé si contesté. Sí, perfecto. Sí, el embajador en Santiago puede moverse así como lo desee.
puede estar 5 minutos en un órgano, 5 minutos en otro, puede no estar en ningún órgano un rato y organizando cuestiones de la delegación entre ustedes, ¿sí? Acuérdense que es el que coordina la delegación, ¿sí? A veces sucede en cuestiones como, por ejemplo, pasa algo en un órgano y el delegado lo necesita, la delegada lo necesita, va a ese órgano, va al otro, eso lo decide el embajador. No es necesario que se mantenga en un mismo órgano ni siquiera un periodo específico de tiempo. El único momento que recomendamos, pero no es una cuestión de, digamos, de obligación, sí, que esté el embajador presente, es que si inicia una votación formal en cualquiera de los órganos, que se quede presente, porque queda medio mal que se retire antes de la votación, pero es una cuestión de recomendación, ¿sí? No es una cuestión de obligación, pero puede circular libremente por donde lo desee. Bueno, comenzando con las cuestiones de Asamblea General, ¿sí? Que también se relacionan directamente con ECOSOC. La única diferencia que hay con ECOSOC la vamos a ver ahora en un ratito, pero es similar a lo que sería ECOSOC, así que también los que son delegados o delegadas de ECOSOC tienen que prestar atención con esta parte de la capacitación. Sí, como les decía, la mesa de presidencia, tanto de Asamblea General, sí, como también de ECOSOC, se va a conformar por la Secretaría General, un presidente, sí, o una presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo, un relator, una relatora y un secretario adjunto. ¿Sí? Todo eso conforma la mesa de presidencia, junto con ujieres, ¿sí? Que en este caso van a tener un rol por ahí más de coordinación, ¿sí? Con la mesa de presidencia, pero todos ellos van a conformar lo que sería la mesa de presidencia, que van a estar identificados de una forma de vida, ¿sí? Para que ustedes los reconozcan, ¿sí? Bueno, el tópico, como les decía anteriormente, el desinterés en la cooperación internacional frente a la pandemia, o el interés dependiendo el estado, la visión que ustedes planteen o la postura que planteen como delegación. Y al momento del inicio de las distintas reuniones, ¿sí? Luego de dar inicio con la ceremonia formal, ¿sí? del modelo, van a pasar a conformar lo que se denomina bloques regionales. ¿Cuál es la importancia de los bloques regionales? Ustedes van a estar distribuidos según corresponda, esto deberían saberlo, si no vayan buscando a qué bloque regional pertenecen, ¿sí? Por lo general son bloques que se limitan por la cuestión geográfica, a veces también dependen de la función que cumplen, ¿sí? Hay ciertos países que no pertenecen solamente a un bloque regional, por eso les digo que fíjense en qué bloque regional o en qué bloques regional pertenecen. Está conformado por América Latina y Caribe, África, Asia y Oceanía, Europa Oriental y Europa Occidental, y cada uno, ¿sí? De estos 5 bloques regionales tienen asignado un o una consejera de procedimiento, ¿sí? O consejero de procedimiento, que ustedes van a tener a disposición, ¿sí? Porque se encargan de ayudarlos, de guiarlos y establecer ciertas cuestiones más de formalidad. En la primera parte de lo que serían los bloques regionales, ¿sí? Se reúnen todos los estados, dependiendo cada uno de los bloques regionales, ¿sí? Por ejemplo, toda Europa Oriental, toda Europa Occidental, todo Asia, etc. Y en lo que, o sea, el objetivo de este primer bloque regional, ¿sí? Es, en caso que así lo deseen, lo hayan o no acordado previo, establezcan discursos en conjunto, ¿sí? ¿Por qué es la importancia del discurso en conjunto? Porque estos discursos en conjunto les hace permitir y establecer una postura, ¿sí? Como bloque, pueden ser un discurso en conjunto como bloque, o a través de 2 delegaciones, por ejemplo, ya forman un discurso en conjunto, si no es necesario que sea todo el bloque. Cuando es más de una ya se considera discurso en conjunto. Y esto, al comienzo, este bloque regional, inicia con lo que se denomina puertas cerradas. ¿Qué quiere decir puertas cerradas? Van a estar ustedes reunidos en distintas salas, ¿sí? Que se van a conformar a través de las salas de la plataforma Zoom, ¿sí? Ustedes van a acceder a eso, y no van a poder, digamos, circular, entre comillas, con distintas salas, como sí va a suceder más adelante. O sea, van a estar solamente reunidos, por ejemplo, el bloque regional Asia-Pacífico, ¿sí? Solamente los que conforman Asia-Pacífico van a estar reunidos, y en esta primera instancia, o sea, cuando inicia el modelo, van a poder llevar a cabo, en caso que lo deseen, distintas negociaciones, como también discursos en conjunto.
Esta parte, digamos, de negociaciones va a estar a cargo, ¿sí?, este consejero o consejera de procedimiento. Si todavía no van a iniciar con lo que sería el debate en el órgano en conjunto, ¿sí? Van a estar solamente delimitados a este bloque regional al cual ustedes pertenecen. En otras instancias del bloque regionales, como es por ejemplo más adelante en lo que sería el debate, se van a volver a reunir de la misma manera, pero ya ahí va a ser al comienzo puertas cerradas, pero luego este consejero o consejera de procedimiento les va a informar que el bloque se encuentra abierto. ¿Qué quiere decir? Que distintas delegaciones pueden acceder a la sala que ustedes pertenecen, como por ejemplo bloque regional africano, van a acceder por ahí delegaciones, ¿sí?, de Europa Occidental. Ustedes dicen, ¿por qué va a acceder una delegación de, por ejemplo, Europa Occidental a nuestro bloque regional? Porque lo que se está buscando, sí, que ahora lo vamos a ver, son ciertas adhesiones a lo que sería el anteproyecto de resolución. Sí, igual ahora lo vamos a ver, pero para que entiendan la diferencia entre lo que sería puertas cerradas de forma permanente, que es solamente la primera instancia cuando inicia el modelo para, si ustedes lo desean, establecer discursos en conjunto, o más adelante, ya iniciado el debate en general, va a ser con puertas cerradas al comienzo, pero luego se van a abrir, digamos, las puertas para que puedan acceder distintas delegaciones a la sala donde ustedes están conformando el bloque regional. Así como también ustedes van a poder salir, ¿no?, de esa sala e ir a otro bloque regional. Bueno, este discurso en conjunto, en caso que ustedes quieran conformar uno, no es obligatorio, va a tener una duración máxima de 3 minutos. Sí, pueden utilizar todo el tiempo, utilizar menos, pero lo máximo son 3 minutos. Y como les decía anteriormente, van a mostrar una misma posición frente al tópico a tratar, ¿sí? Por lo general es del mismo bloque regional, pero como les decía anteriormente, si ustedes han hecho negociaciones previas con otras delegaciones y quieren establecer una misma postura, lo pueden hacer, ¿sí? En caso que no pertenezcan al mismo bloque regional, eso se informa por mail siempre al comité organizador o al consejero de procedimiento, ¿sí? Hasta acá, ¿vamos bien? Así es como inicia, digamos, más o menos la Asamblea General a grandes rasgos en bloque regional. Bueno, entonces, Asamblea General, ¿sí?, que también, vuelvo a repetir, equivale al COSOC, ¿sí? Siempre es obligatorio el uso del diálogo triangular, ¿sí?, en todo momento. Esto es digamos, el reglamento está compuesto así. Lo menciono principalmente porque muchos preguntan si es necesario utilizarlo. La respuesta es que en Asamblea General la respuesta es sí. En ECOSOC se utiliza también, sí, a veces en menor medida, pero se utiliza. Y más o menos un ejemplo para que tengan en cuenta de qué significa el diálogo triangular. El diálogo triangular es que siempre el delegado o la delegada tiene que referirse, ¿sí?, a presidencia u otra delegación a través de mesa de presidencia en su conjunto. Entonces, ¿cómo hace cada delegado o cada delegada para poder referirse a la mesa de presidencia, ¿sí? Un ejemplo es, por ejemplo, señor o señora presidente, sigas por medio de su investidura, que me dirijo a esta honorable asamblea con el fin de, y lo dicen, ¿sí? Ahí tienen que esperar a que mesa de presidencia diga proceda, ¿sí?, o les diga que no puede proceder, y ahí proceden con las intenciones que tenían para poder realizar, digamos, el comentario o hacer uso de la palabra, o si no, directamente, en este caso de la virtualidad, apagan sus micrófonos. A grandes rasgos, sí, el discurso, ustedes van a decir cómo van a conformar, qué va a ser lo que van a decir en ese discurso. Y como este discurso, como les decía, puede ser en conjunto, también puede ser de forma individual, no es necesario que hagan discursos en conjunto, ¿sí? Es una opción, pero no es la única. Y para poder llevarlo a cabo, ¿sí?, es que le informen, en caso que sea en conjunto, al consejero o a la consejera de procedimiento, ¿sí?, o si es individual, directamente cuando se pasa de los bloques regionales, esta primera instancia de bloques regionales, se pasa a lo que sería el debate en general, que ustedes van a acceder ahí a Asamblea General o a ECOSOC, donde van a estar el resto de las delegaciones ya no discriminadas, digamos, por bloque regional, ¿sí? Presidencia va a solicitar a aquellos que quieren inscribirse en una lista de oradores, y ustedes van a poder inscribirse, ¿sí?, a esa lista de oradores, ¿sí? Eso igual, quédense tranquilos que vamos a enviarles, como les decía anteriormente,
un instructivo de cómo vamos a hacerlo a través de la plataforma virtual, ¿sí? Y mismo también en la parte previa de los bloques regionales pueden también consultárselo a los consejeros y a las consejeras de procedimiento que van a también saber orientarlos. ¿Sí? Esta lista de oradores, lo que sucede es que cuando inicia el debate en general, Presidencia, bueno, dice unas palabras y en un momento dice que aquellos que quieren inscribirse a la lista de oradores, por favor se los hagan saber y ahí ustedes se lo tienen que comunicar. Por lo general lo vamos a utilizar a través del chat, en caso que el chat, digamos, sea por ahí muy engorroso, lo vamos a hacer a través de otro medio, pero igual, vuelvo a repetir, se lo vamos a enviar todo detallado en un instructivo de cómo van a tener que proceder con cada una de las instancias. Hay una pregunta en el chat de Oriana. Dice, la idea del discurso en conjunto por bloque regional es mostrar sí o sí una misma posición, no se puede expresar diferencias dentro de un mismo bloque. O sea, Oriana hace referencia a que sí, un discurso en conjunto en el bloque regional en su conjunto, o sea, todas las delegaciones que conforman el bloque regional, ¿no? Hola. Sí, Hola, claro, si dentro de un mismo bloque las distintas delegaciones por ahí no acuerdan en la posición del tópico que se está tratando, eso se puede expresar en el discurso, o la idea es que se llegue a un consenso y eso se expresa. Sí, la idea en realidad del discurso en en ese conjunto discurso. es una posibilidad que tienen ustedes como delegados y delegadas de poder llevar a cabo un discurso en conjunto, como les digo. Lo más común dentro de un mismo bloque regional pueden ser todas las delegaciones que conforman el bloque regional, o en caso que haya diferencias, que es muy posible que las haya, ¿sí? Pueden hacer un discurso en conjunto, por ejemplo, 2 delegaciones nada más, la delegación que vos representás y una delegación más, ¿sí? Sea de tu mismo bloque regional o no. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque por ahí ustedes previamente, o no sé, les tocó representar un país que ustedes saben que hoy, frente al tópico, sí, sea Asamblea General o de COSOC, saben que están bastante relacionados, que piensan de la misma manera, sí, pero no pertenecen al mismo bloque regional. Previamente, como les decía, nos pueden pedir a nosotros al comité el mail de esa delegación, se pueden poner de acuerdo, dicen, hacemos un discurso en conjunto, sí, perfecto, sean 2 delegaciones, 3, 20, las que ustedes consideran necesarias, y se ponen de acuerdo y pueden llevar a cabo un discurso en conjunto. Puede ser dentro de un mismo bloque regional, puede ser con otro bloque regional, puede ser todo el bloque regional, pueden ser solamente 2 delegaciones, eso no importa. El discurso en conjunto, la definición de discurso conjunto es un discurso donde es una postura, digamos, uniforme entre al menos 2 delegaciones, ¿sí? Porque una delegación sola, por ejemplo, si ustedes representan a Kenia, por ejemplo, Kenia tiene una postura individual frente a la temática. Si esa postura individual que tiene Kenia es consecuente con la misma postura que otra delegación, sí, hagan un discurso en conjunto, porque si son similares, se ponen de acuerdo, redactan un discurso en conjunto y lo transmiten, ¿sí? A lo que sería toda la Asamblea General. No es obligatorio que lo hagan, sino que es una forma que tienen ustedes para poder expresarse y establecer una misma postura. ¿Sí? Bueno, continuando. Entonces, la estructura del discurso, ¿sí? Cuando es un discurso individual, en este caso, ya no en conjunto, la máxima duración de un discurso individual son de 2 minutos, ¿sí? No de 3, como pasa en un discurso en conjunto. Y ustedes al momento, ¿sí? Cuando una vez que pasa la lista de oradores, que es la prioridad, tenemos bloques regionales, después en debate en general, lista de oradores, si ustedes se inscriben en esa lista de oradores, en caso que quieran dar un discurso, que se lo recomendamos que lo den para poder establecer y hacer pública su postura, ¿sí? Por lo general, una cuestión importante es que muchas delegaciones lo que hacen es, a partir del documento de oposición que es enviado previamente al comité organizador, toman ese mismo documento de oposición para armar un discurso, no está mal que lo hagan. O sea, pueden hacerlo, no hay ningún tipo de problema. Eso no quiere decir que nos tienen que mandar a nosotros el discurso, ¿sí? A nosotros nos mandan un documento de oposición. Si ese documento de oposición ustedes establecen cuestiones que son de su importancia, por ejemplo, las soluciones o cuál es la postura frente al tópico, lo quieren utilizar también para dar el discurso, lo pueden hacer, no hay ningún tipo de problema. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes, una vez que les dan, ¿sí?, la palabra dentro de lo que es el debate en general,
sea para un discurso en conjunto o para un discurso individual, ¿sí? También utilizando el diálogo triangular. Ahí, como ustedes están viendo, dice: señora presidente, formule su investidura que mi hijo, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿sí?, a esta honorable asamblea con el fin de exponer la postura de, y ahí sería nombre de su delegación o el nombre de las delegaciones que conforman ese discurso en conjunto, ¿sí?, frente al tópico en cuestión. Y algo muy importante, porque a veces suele suceder este error, es que si ustedes se quieren someter a interpelación, que interpelación significa a que el resto de la asamblea o del ECOSOC les haga consultas, que se denomina interpelaciones, ¿sí?, lo tienen que mencionar antes de finalizar este texto. Porque si ustedes dicen, por ejemplo, la postura de, no sé, Etiopía frente al tópico en cuestión, y dejan ese espacio, automáticamente Presidencia va a dejar pasar unos pequeños segundos y le va a decir proceda, y cuando Presidencia dice proceda, cuando ustedes finalicen el discurso, no les va a dar la posibilidad de poder someterse a interpelaciones. Entonces, en caso que ustedes quieran que los órganos, las distintas delegaciones en el órgano les hagan interpelaciones, sean de carácter simple o de carácter doble, o sea, una interpelación o dos interpelaciones, tienen que continuar esa frase con que al finalizar se someterán o no someteremos, ¿sí?, a interpelación de carácter simple o de carácter doble, o nos someteremos a interpelaciones, ¿sí? Después Presidencia tomará, digamos, anotaciones, y una vez que finalicen el discurso va a abrir la instancia de interpelación. Sí, pero repito, si ustedes desean someterse a interpelaciones, sea en Asamblea General o en ECOSOC, deben sí o sí, al momento de iniciar su postura de tomar la palabra, ¿sí?, tienen que decirlo apenas concluyen la frase del diálogo triangular, ¿sí?, para que Presidencia tome nota. Igual Presidencia, como les digo, les va a dejar unos pequeños segundos por las dudas si se olvidaron o algo, y les va a decir proceda, ¿sí? Perdón, Jessy. Sí. Esto es también para los discursos en conjunto, ambos discursos. Sí, sí, siempre, sí. Gracias. De nada. Sí, siempre para ambos discursos, tanto para que sepa, digamos, Presidencia, porque dependiendo si ustedes se someten a interpelaciones o no, Presidencia, una vez que ustedes terminan de dar su discurso, por lo general un discurso termina con muchas gracias, y si no termina con muchas gracias, Presidencia les va a consultar si ha finalizado, ¿sí? En el caso de someterse a interpelación, Presidencia procede de una forma, consultándole al órgano si alguien desea utilizar el punto de interpelación, o directamente les va a decir muchas gracias y le va a solicitar que deshabilite su micrófono, ¿sí? Y va a darle la palabra a la delegación que continúa de la lista de oradores. Pues es importante que en caso que quieran someterse a interpelación, lo mencionen. Bueno, acá un pequeño resumen de lo que estábamos hablando, de qué son las interpelaciones, ¿sí? Son, como le digo, son cuestiones, un punto para consultar la delegación que están haciendo uso de la palabra, sus inquietudes, ¿sí? Esto obviamente puede surgir desde el discurso que han dado la delegación o las delegaciones, ¿sí? O también pueden surgir de cuestiones que ustedes previamente han investigado, una duda que tengan frente a algún tema específico, ¿sí? Pero siempre la interpelación tiene que estar relacionada al tópico, ¿sí? Sea de Asamblea General o sea de ECOSOC, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes no pueden, o en realidad no deben, porque si no, Mesa de Presidencia les va a llamar la atención, no pueden, por ejemplo, consultar cómo, por ejemplo, va a solucionar el conflicto territorial que tienen, no sé, en el norte del territorio. Porque ahí Presidencia les va a decir, o mismo la delegación que está siendo interpelada les va a decir, delegado o delegada, me parece que ese tema deberían tratarlo en otro órgano, ya que en este estamos tratando, por ejemplo, cuestión de vacunas, estamos tratando cuestión de cooperación, ¿sí? Entonces tengan siempre la intención de preguntar a través de la interpelación cuestiones referentes al órgano, ¿sí?, donde están siendo representados, ¿sí? Bueno, este es el ejemplo que acabamos de ver. Cuestión importante. Hasta acá van bien, porque ahora vamos a iniciar con una cuestión de procedimientos dentro de lo que sería cada uno de los órganos.
Vuelvo a repetir, tanto las mociones como los derechos que vamos a ver ahora se aplican tanto para Asamblea General como para ECOSOC, ¿sí? Bueno, mociones. Otra consulta, Jessica. Además de subir al YouTube esta, digamos, clase, digamos, introductoria, ¿va a pasarnos por algún lado esta exposición, este PowerPoint que están ahora? Va a estar todo subido a la página, sí. Perfecto. Sí, sí. Gracias. De nada. Bueno, en cuanto a las mociones, ¿sí? Las mociones son distintas cuestiones que ustedes tienen disponibles, son como derechos que tienen las delegaciones, ¿sí? Tanto en la Asamblea General como en ECOSOC, para poder proceder, digamos, con el debate, ¿sí? Ustedes, como ven ahí en pantalla, son 5 mociones distintas. Ahora vamos a ver cada una y cómo se utilizan y, digamos, cada una de las reglas que tiene cada una de ellas. Es la moción de procedimiento, moción de duda parlamentaria, moción de orden, moción de privilegio y moción subsecuente, ¿sí? Estas son las 5 mociones. Por lo general hay algunas que se utilizan más que otras, pero estas son las 5 disponibles que ustedes tienen como delegado o delegada, ¿sí? Las pueden usar de la forma que ustedes lo quieran conveniente o de la forma que ustedes la requieran y sientan que es necesario. Bueno, la primera, moción de procedimiento, ¿sí? Ustedes, a medida que están, en el transcurso del debate, ¿sí? Donde hay distintas, digamos, posturas a través de los discursos que se están dando, ustedes tienen la intención de cambiar el rumbo del debate. ¿Qué quiere decir esto? Tienen intención de que pasen a otra instancia, de que, por ejemplo, se agregue otro punto de interpelación a la delegación que está estableciendo, que ha finalizado de dar su discurso. Puede pedir algún derecho a réplica o comentario, esto lo de los derechos ahora lo vamos a ver. O, por ejemplo, también pedir un cuarto intermedio, sí, que también puede ser. ¿Qué es un cuarto intermedio? Un cuarto intermedio es un momento donde mesa de presidencia no interviene, ¿sí? Y los distintos delegados y delegadas se pueden repetir, negociar y hablar entre ellos en lo que sería la totalidad de la Asamblea General. ¿Sí? Están todos en el mismo recinto y pueden dirigirse unos a otros siempre a través del respeto, sí, la cordialidad, dirigirse unos a otros sin la intervención de la mesa de presidencia. ¿Qué quiere decir esto? No es necesario que cuando está habilitado, ¿sí? El cuarto intermedio, hagan uso del diálogo triangular, ya que presidencia no se va a encontrar, digamos, presente. Presidencia en este momento de la virtualidad, ¿sí? Lo que va a proceder a realizar es retirarse unos minutos, dependiendo de la duración de ese cuarto intermedio. Si se va a retirar unos minutos, solamente van a quedar, digamos, presentes lo que serían los sugieres por una cuestión de orden y los colaboradores del recinto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una moción de procedimiento también siempre continuando con lo que sería el diálogo triangular. Para poder solicitarla, una delegación sí tiene que utilizarla cuando hay un tiempo muerto, debido a que esta moción no interrumpe, que es un tiempo muerto, por ejemplo, el momento en que mesa de presidencia hace pausas, si se calla esos segundos que yo le digo que deja mesa de presidencia, son para esto, sobre todo si alguna quiere hacer usar alguna de las mociones, ¿sí? Ya que esta moción de procedimiento no tiene que interrumpir ni a la delegación ni a la presidencia, ¿sí? Esto es fundamental. Porque si una delegación se encuentra utilizando la palabra, o mismo presidencia está haciendo uso de la palabra, y ustedes habilitan su micrófono y dicen moción de procedimiento, ¿sí? Van a ser automáticamente llamados la atención por la presidencia y les va a decir no al lugar delegado debido a que nos encontramos haciendo uso de la palabra, por ejemplo, ¿no? Entonces no la van a poder utilizar porque solamente se utiliza en lo que se denomina tiempo muerto. En el caso que sea bien ejecutada la moción de procedimiento, ustedes habilitan su micrófono, siempre teniendo en consideración con mucha responsabilidad, ¿sí? En estos tiempos muertos, dicen moción de procedimiento, ¿sí? Y en ese sentido, mesa de presidencia va a proceder y va a consultar avales en lo que va a decir presidencia. ¿Y qué quiere decir avales? Es si alguna delegación respalda esta moción de procedimiento solicitada por otra. Se requiere solamente de un aval, ¿sí? Para que la moción de procedimiento presidencia la acepte, pero acepte escuchar cuál es la moción de procedimiento de la delegación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo soy una delegada y digo moción de procedimiento en un tiempo muerto, presidencia va a decir avales con que una sola delegación, ¿sí? Respalde esa moción de procedimiento, ¿sí? A través de una reacción, por ejemplo, en la plataforma. ¿Sí? Igual, nuevamente, les repito, todas estas cuestiones
de virtualidad se las vamos a mandar en un instructivo, ¿sí? Entonces ustedes, si se avales, le dan, aunque sea un aval, en este caso a mi persona que está haciendo uso de la moción de procedimiento, y yo lo que corresponde que diga es, nuevamente utilizando el dedo triangular, porque como les decía anteriormente, tanto en la Asamblea General como en ECOSOC se utiliza, dicen, señor o señora Presidente, por medio de su investidura, que voy a hacer uso de la moción de procedimiento, Presidencia va a decir, proceda, y en ese caso yo como delegado o delegada, ¿sí? Voy a decir qué es lo que yo solicito a Presidencia. Por ejemplo, solicito por favor que la delegación que acaba de pronunciar su discurso tenga otro punto de interpelación, por ejemplo, o solicito pedir un derecho a réplica o comentario, que ahora vamos a ver lo que es, o solicito un corte intermedio, o cualquier cuestión que sea acorde a cambiar el rumbo del debate o a modificar el rumbo del debate, ¿sí? Si piden cuestiones que no tienen que ver con el debate, ¿sí? Con el rumbo que se está tomando, Presidencia es muy probable que le diga no al lugar porque no es acorde a la moción que acaba de utilizar, ¿sí? Ahora vamos a ver la diferencia con las otras. ¿Quedó claro esto? Porque es una por ahí de las mociones más complejas de entender. Bueno, moción de duda parlamentaria. Esta se suele utilizar, sí, cuando un delegado o una delegada, por ejemplo, esto que veíamos anteriormente, se tuvo que retirar del recinto por alguna razón y no tiene otro delegado o delegada en ese recinto, ¿sí? O ingresó más tarde, o, por ejemplo, ingresa y no sabe qué está sucediendo, ¿sí? Esta moción sí puede interrumpir, ¿sí? Tanto a Presidencia como a los delegados que estén haciendo uso de la palabra. También se pide avales, con un solo aval también alcanza. Y se utiliza por lo general cuando el delegado o la delegada tiene dudas de qué está sucediendo, o sea, que le surge la duda, ¿no? Ingresé al recinto, ¿sí? O se me desconectó internet, no sé qué está pasando. Entonces, habilita el micrófono y dice moción de duda parlamentaria, Presidencia pide avales, ¿sí? El mismo procedimiento anterior. Señor o señora Presidente, con su investidura que va a hacer uso de la moción de duda parlamentaria, Presidencia le dice proceda y le dice si por favor puede informarle qué es lo que ha estado sucediendo en los últimos 5 minutos, por ejemplo, y Presidencia, y se toma unos minutos debido a que ahí entra, por ejemplo, un poco, digamos, en juego el rol del relator, que el relator es una persona, ¿sí? O la relatora, que está todo el tiempo tomando nota de lo que está sucediendo en el recinto, ¿sí? Entonces, a partir de eso, Presidencia le cede la palabra al relator o a la relatora, y este le cuenta más o menos lo que ha sucedido en el tiempo que el delegado o la delegada solicitó para que le informe, ¿sí? Para que entienda qué está sucediendo en el recinto. ¿Sí? Esta no se usa tan a menudo en los modelos presenciales, pero en los virtuales por lo general se utiliza un poquito más seguido, ¿sí? Pero también es un recurso que ustedes tienen para utilizar como delegados. Bueno, moción de orden, ¿sí? Esta es la tercera moción que ustedes tienen disponible como recurso, ¿sí? Y esta moción no puede interrumpir, la misma que moción de procedimiento, siempre se utilizan en tiempos muertos, también requiere de avales, y se utiliza por lo general para remarcar errores en el procedimiento de la presidencia, ¿sí? Solamente en el procedimiento de la presidencia, ¿sí? Siempre tiene que utilizarse con prudencia y respeto, y esto suele suceder porque a veces presidencia comete errores, ¿sí? Suele pasar, donde por ejemplo, ustedes saben que sucede, por ejemplo, una interpelación, ¿sí? Saben que esa delegación se sometió a 2 interpelaciones al comienzo de su discurso, porque dice que quiere exponerse al máximo de interpelaciones o al 2 interpelaciones. Hacen una sola interpelación y Presidencia le dice muchas gracias, por favor deshabilite su micrófono. Y ustedes dicen, pero le queda una interpelación todavía porque pidió 2, solamente tiene una, entonces ahí ustedes en un tiempo muerto dicen moción de orden y el mismo procedimiento. Señor o señora Presidenta, a través de su investidura voy a hacer uso de la moción de orden, ¿sí? Y en ese caso, Presidencia va a pedir avales también, y ahí ustedes van a decir, obviamente, que mediante su respeto, como ustedes consideren necesario, ¿sí? Siempre a través de la formalidad, van a decir que a la delegación que Presidencia le pidió que deshabilite su micrófono, todavía le queda un punto de interpelación como ha informado al inicio de su discurso, por ejemplo, ¿no? Y ahí Presidencia lo analiza con mesa de Presidencia, ¿sí? Y ahí dice, al lugar, en el caso que sea así, ¿no? Al lugar,
Vicepresidencia se ratifica aquellas delegaciones que quieren hacer uso del segundo punto de interpretación y continúan con el procedimiento, ¿sí? Esto, vuelvo a repetir, es por lo general para remarcar errores de procedimiento de la presidencia, sean en votaciones también, si en interpelaciones, en derechos o en otras mociones. ¿Sí? También es un recurso que tienen. La cuarta moción es la moción de privilegio, ¿sí? Que es la única que interrumpe y que no necesita avales, ¿sí? En este caso, cuando ustedes necesitan utilizar este recurso, por lo general es cuando se sienten como delegación disminuidos por distintos factores, ¿sí? Ahí le pusimos, por ejemplo, 2 ejemplos, ¿sí? Pero pueden haber más. Puede ser porque no pueden escuchar a la delegación que está haciendo uso de la palabra, porque se le, sin querer, por ejemplo, no sé, canceló su micrófono, o por ejemplo porque tiene mucho ruido, porque habla muy bajo, ¿sí? O porque el delegado no es claro lo que está diciendo, entonces ustedes se sienten disminuidos en el sentido de que no pueden por ahí tomar nota o saber cuál es la postura de esa delegación frente al tópico, que es el momento que se utiliza para el discurso. Entonces, por esa razón, ustedes a viva voz, habilitando el micrófono siempre con prudencia, ¿sí? Dice moción de privilegio, y ahí presidencia automáticamente le dice proceda, y ustedes también, nuevamente, con diálogo triangular, señora presidente, a través de su investidura, voy a hacer uso de la moción de privilegio, presidencia le dice proceda, y ustedes dicen que, por ejemplo, la delegación que se encuentra haciendo uso de la palabra deshabilitó su micrófono y dejamos de escucharlo, desearía que lo habilite, muchas gracias, entonces presidencia ahí le dice al lugar o no al lugar, según obviamente lo que están pidiendo y si amerita las circunstancias, ¿sí? Por lo general, la mayoría de las veces, si son esas cuestiones, les va a decir al lugar, ¿sí? Bueno, y la última moción, que esta es un poquito más compleja, sí que el resto, porque tiene varias partes, es la moción subsecuente. Esta solamente se utiliza al momento de las interpelaciones, ¿sí? De las distintas delegaciones que están haciendo uso de la palabra, o una individual o a veces como sucede con discurso en conjunto. ¿Sí? ¿Cómo se utiliza esta moción subsecuente? Esto sucede cuando ustedes, por ejemplo, ¿sí? Le hacen una interpelación a una delegación o a 2 delegaciones o a la cantidad que estén haciendo uso de la palabra, ¿sí? Y sienten que no les contestó la pregunta que le hicieron, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes, por ejemplo, le están consultando de qué color es el cielo y la delegación les dice que han tomado medidas para poder terminar con la inseguridad del país, ustedes dicen, bueno, pero te pregunté de qué color es el cielo, no las medidas de seguridad. Entonces, por esta razón, digamos, sirve la moción subsecuente. En ese momento, para poder utilizarlo, presidencia lo que hace es pedirles que proceda, argumente y reformule. Eso les va a decir presidencia al momento que ustedes hagan uso de la moción subsecuente, ¿sí? ¿Cómo se lleva a cabo esta moción subsecuente? Ustedes como delegación dicen moción subsecuente, presidencia dice procede, argumente y reformule, y ahí en ese momento, y esta parte es súper importante, porque muchos delegados y delegadas suelen confundirse al momento de proceder con esta moción, ¿sí? Y tienen que hacerlo de la siguiente manera. Tienen que decir, como bien decía antes, proceden, argumentan, o sea, dan los argumentos de las razones por la cual ustedes consideran que la delegación que hizo uso de la palabra no les contestó la interpelación que ustedes le hicieron, ¿sí? Tienen que estar bien justificada. Y finalmente tienen que reformular la pregunta, ¿sí? A veces mucho lo que sucede es que se olvidan de un paso, o se olvidan de argumentar o se olvidan de reformular, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la forma correcta de hacerlo esto? Ustedes tienen que decir, por ejemplo, ¿no? La delegación me ha contestado a, por ejemplo, las medidas de inseguridad que ha tomado en su país, mientras que yo le he preguntado de qué color es el cielo, ¿sí? Es por ello que reformulando mi pregunta sería, ¿de qué color es el cielo? ¿Sí? Esa sería la forma, digamos, correcta de hacer uso de la moción subsecuente. Es importante que lo tengan en cuenta, porque si ustedes no argumentan diciendo, por ejemplo, la delegación me contestó A, mientras que yo le pregunté B, o no reformulan al final diciendo, por lo tanto, reformulando mi pregunta sería, presidencia le va a decir no al lugar. ¿Sí? Y ustedes por ahí dicen, pero no entiendo si yo reformulé la pregunta o argumenté. Tienen que estar sí o sí las dos
contenidas al momento de dar sus puntos, digamos, de fundamentación para poder reformular y hacer uso de la moción subsecuente, ¿sí? Esto obviamente se puede utilizar la cantidad de veces que requiera necesaria, pero presidencia muchas veces, por una cuestión de tiempo o por una cuestión de que solamente habilita una moción subsecuente, puede ser que les diga no al lugar, pero siempre, si por cuestión de tiempo o por otras circunstancias se los va a comunicar. Por ejemplo, va a decir no al lugar por cuestión de tiempo, o a veces también presidencia tiene la capacidad de poder decir que han quedado suspendidas, por ejemplo, las mociones hasta nuevo aviso por cuestiones de tiempo. La única que no queda suspendida de las mociones es la moción de privilegio, ¿sí? Es la única que sigue activa, a pesar de que presidencia diga que se quedan suspendidas todas las mociones, ¿sí? Bueno, esto lo estábamos viendo. Derechos. Como les decía antes, tienen 5 mociones como recursos y 2 derechos. Los derechos son el derecho a réplica y el derecho a comentario, ¿sí? El derecho a réplica hace alusión a que ustedes, por ejemplo, una delegación los denomina en su discurso o en algún momento que utiliza la palabra de forma directa. Por ejemplo, ustedes son la delegación de la República Argentina, por ejemplo, y otra delegación al momento de hacer uso de la palabra dice no, porque la delegación de la República Argentina no tomó medidas, o la República Argentina no ha tomado medidas, o cualquier cosa que ustedes consideran que esa delegación tiene que pedir disculpas, ¿sí? O rectificarse, es para usar este derecho a réplica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, ¿sí? Mediante este derecho, le piden, ¿sí? A la otra delegación que se rectifique, ¿sí? Por lo que ha dicho anteriormente. Esta moción, perdón, este derecho, pues, pueden hacerlo a través del escrito, ¿sí? De un chat directo, digamos, privado a la mesa de presidencia, que nuevamente vuelvo a repetir, todos estos procedimientos virtuales se los vamos a mandar en un ABC y en un instructivo, digamos, a cada uno y a cada una de ustedes, ¿sí? O también lo pueden hacer a través de una moción de procedimiento, como veíamos anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en un tiempo muerto pueden decir moción de procedimiento con todo lo que vimos, ¿sí? Y decir, en la delegación, por ejemplo, de Argentina pide una moción de procedimiento, una moción de procedimiento para solicitar un derecho a réplica. Ahí presidencia lo toma en consideración y dice al lugar o no al lugar. Eso siempre va a depender, ¿sí? Porque presidencia también, como les digo, ustedes vieron que la conformación de esa presidencia es bastante grande, porque cada uno tiene una función, ¿sí? Hay una persona que, por ejemplo, está muy atenta a estas cuestiones. Si una delegación dijo algo de otra delegación, puede ser una delegación directamente, o puede ser, por ejemplo, un conjunto de delegaciones. Porque sí, alguno de ustedes, por ejemplo, da un discurso o hace uso de la palabra y dice, no, porque todas las delegaciones que justo están hablando de mayor cooperación frente a las pandemias, que hablaron hace un momento en un discurso en conjunto, son las que menos cooperación tienen. De ahí a quién se está refiriendo esa delegación, a todas las delegaciones que acaban de decir eso. Entonces, todas las delegaciones que acaban de decir eso deberían, digamos, hacer uso de una moción de procedimiento para pedir un derecho a réplica, ¿sí? O, por ejemplo, que alguna delegación diga todos los países de África tal cosa, ¿sí? Entonces ahí los países que conforman el bloque regional africano deberían sentirse disminuidos y solicitar un derecho a réplica para con esa delegación. Sí, siempre hay que estar atento a eso y siempre hay como les vuelvo a repetir, un miembro de la mesa de presidencia que está, digamos, siempre atento a estas cuestiones, ¿sí? Bueno, el derecho a comentarios sí que es otro de los recursos que tienen. Este por lo general también se utiliza a través de una moción de procedimiento o por escrito, como les decía anteriormente, a través del chat hacia mesa de presidencia. Sí que lo utilizan por lo general las delegaciones para dirigirse a lo que sería toda la Asamblea General, ¿sí? O a todo el ECOSOC, y realizar un comentario acerca de lo que sucedió, ¿sí? En el recinto, o una petición a las delegaciones, o un comentario, por ejemplo, de un hecho histórico. Por lo general, ustedes tengan en cuenta que tanto en el recinto de Asamblea General como de ECOSOC, ¿sí? Es muy limitado el uso de la palabra a todo el órgano que tienen disponible, ¿sí? Es el discurso por lo general y después las interpelaciones y en pequeños momentos.
Por lo tanto, a nivel de procedimiento se utiliza este derecho, si en caso que a ustedes les quedó por ahí algo más para decir, o quieren decir un hecho histórico, por ejemplo, el día de la fecha se conmemora tal cuestión, me parece que hay que hacer tal cosa, o quieren pedir un minuto de silencio por algo, o quieren, por ejemplo, hacer una petición a las delegaciones. Desde la delegación les solicitamos que todas las delegaciones obren en paz de la comunicación, la negociación del consenso, por ejemplo, lo pueden utilizar para lo que ustedes deseen, pero siempre y cuando para poder, digamos, adicionar información a lo que sería el debate, ¿sí? Por lo general, no se utiliza, ¿sí?, para ir en contra de una delegación, ¿sí? Para eso están los derechos a réplica en caso que sean necesarios. Pero después lo pueden utilizar como un momento más, digamos, de espacio que ustedes tengan disponible para poder hacer uso de la palabra. Y esto, obviamente, queda otorgar este derecho a comentario a discreción de la mesa de presidencia, ¿sí? A veces hay momentos en que también presidencia, ¿sí?, tiene la capacidad de poder pedir a viva voz, en algún momento puede decir, aquella presidencia va a otorgar un derecho a comentario, por ejemplo, a mano alzada, ¿sí? Aquellas delegaciones que quieran hacer uso del mismo, por favor, reaccionen o escriban en el chat, por ejemplo. Y ahí toda delegación que quiera hacer uso de esto, procede a través de la manera que dice presidencia, ¿sí?, y lo utilizan. ¿Sí? Eso puede suceder tranquilamente en cualquiera de los recintos. Bueno, después de terminado el debate en general, que sería todo este procedimiento de discursos, interpelaciones, etc., se procede a lo que se denomina anteproyecto de resolución. ¿Qué es el anteproyecto de resolución? Esto sucede, obviamente, tanto en Asamblea General como en ECOSOC, ¿sí? El anteproyecto de resolución es una solución formal y escrita frente al tópico en cuestión, ¿sí?, frente al tópico que están tratando. Para poder realizar este anteproyecto de resolución, se tienen que reunir nuevamente en bloques regionales. Igual esto va a estar todo especificado en el cronograma que le enviaremos previo al modelo, ¿sí? Y también va a ser informado por las distintas autoridades, ¿sí? Y se redacta en bloques regionales. Esta es la otra instancia en la cual ustedes se van a reunir en bloques regionales, pero con la diferencia es que en algún momento, como les decía al comienzo de la capacitación, estos bloques regionales van a ser abiertos, digamos, al resto, ¿sí? Y cuando se abren es porque están buscando, digamos, estas negociaciones. La estructura del anteproyecto de resolución, ¿sí?, está dividido en tres partes, tiene un encabezado. Igual quédense tranquilos que nosotros le vamos a dar, ¿sí?, ejemplos de anteproyecto de resolución, ¿sí?, para que tengan. Está también dividido por párrafos de preámbulo y párrafos de operativos, ¿sí?, o cuestiones operativas. Y esto también es algo importante, es que todo el proyecto de resolución se redacta en hojas enumeradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver qué pasa, ¿sí?, cuando por ahí queda un anteproyecto de resolución y cómo se adicionan modificaciones a ese anteproyecto de resolución, ¿sí? Se hace teniendo en cuenta estas hojas enumeradas, ¿sí?, que van por general en el margen izquierdo. Las cláusulas, ¿sí?, que son tanto preambulatorias como operativas, ¿sí? Las preambulatorias, por lo general, siempre son llevadas a cabo para sentar las bases de alguna cuestión histórica, ¿sí?, o antecedentes frente al tópico, y las operativas es cuáles son las medidas específicas que se van a tomar, ¿sí? La primera parte de este anteproyecto de resolución, como les decía, está, digamos, bajo lo que sería un encabezado, ¿sí?, que por lo general se pone en Asamblea General o en Consejo Económico y Social. El tema es el tópico, ¿sí? Igual todo esto lo van a tener disponible, quédense tranquilos porque van a tener un modelo, ¿sí?, y un ejemplo para poder redactarlo, ¿sí? Quédense tranquilos que nosotros le daríamos con la plantilla como para poder hacerlo. Asamblea General, el tópico, ¿sí?, y avalado por los estados enumerados entre uno, ¿sí? Esto es más que nada para que ustedes tengan un conteo de cuántos estados avalan ese anteproyecto, que eso se va agregando a medida que tienen el aval de ese estado. Por eso la importancia de que en esta instancia de bloques regionales, ¿sí?, se hablen los bloques para poder negociar entre distintos bloques. Las cláusulas premuratorias siempre se utilizan verbos en gerundio, ¿sí? No sé si recuerdan lo que es gerundio, pero es la terminación ando-endo, ¿sí?
teniendo en cuenta, sabiendo, ¿sí? Y cita por lo general, como les decía, antecedentes históricos o situaciones actuales en relación al tópico, ¿sí? Para así justificar las soluciones o acciones posteriores que se van a tomar en, digamos, en el anteproyecto de resolución. Por otro lado, están las cláusulas operativas, ¿sí? Que son las soluciones específicas, ¿sí? Frente al tópico en cuestión, que ustedes van a tomar en cuenta. Y los verbos por lo general son infinitivo o de presente indicativo, ¿sí? Y esto es específicamente uno abajo del otro, siempre dejando uno de esos numeritos de costadito de por medio, ¿sí? O sea, cada párrafo va a otro y empieza con este verbo en gerundio que son específicamente las soluciones. Por ejemplo, instar a todos los estados firmantes de este proceso de resolución a cumplir con lo reglamentado, establecer una política pública general frente a la pandemia, etcétera, ¿sí? Entonces, estas son soluciones específicas frente al tópico en cuestión. ¿Cuánto tiene que tener un anteproyecto de resolución para poder ser presentado, ¿sí? A mesa de recepción de anteproyectos, ¿sí? Porque, ¿qué sucede con esto? Dependiendo de las estrategias y las negociaciones, ¿sí? Que ustedes tengan como delegación o mismo como bloque regional, ¿sí? Van a decir o redactar un anteproyecto de resolución propio que, dependiendo de la cantidad de delegaciones presentes en el modelo, ¿sí? Va a cambiar la cantidad de avales que van a necesitar para presentarlo, ¿sí? Siempre la cantidad de avales que se necesitan para presentarlo a mesa de recepción de anteproyectos es de un 33,3% de avales de las delegaciones presentes, ¿sí? Y siempre, digamos, va, por ejemplo, hacia abajo el número en el sentido de que si es de 0,5 para abajo va el número inferior, si es 0,51 para arriba va el número superior. ¿Qué quiere decir esto? Si son 100 delegaciones que están presentes en el recinto, si Asamblea General o de COSOC, ¿sí? ¿Cuánto equivale el 33,3%? Si son 33 delegaciones, 3, y en este caso, 3 es menor a 0,5, son 33 avales que ustedes necesitan para poder presentar un anteproyecto de resolución. Quédense tranquilos igual que los números, ¿sí? Van a ser dados por lo que antes mencionamos, por los consejeros o las consejeras de procedimiento, ¿sí? No es que ustedes los van a tener que sacar, sino que en un momento los consejeros y las consejeras le van a decir, delegado, se les informa que la cantidad de avales para presentar el anteproyecto de resolución es de X cantidad, ¿sí? A partir de ese número, ustedes, si como bloque regional cuentan con esa cantidad de avales, pueden presentar sin la necesidad de un respaldo u otras delegaciones por fuera de su bloque, o en el caso que no lleguen con la cantidad de avales, van a tener que salir a buscar a los otros bloques regionales, ¿sí? Ese respaldo, o a veces lo que suele suceder es que los distintos bloques regionales se fragmentan y distintas delegaciones conforman distintos anteproyectos de solución. Tengan en cuenta siempre que para poder presentarlo necesitan esa cantidad mínima de avales, que va a ser informada anteriormente por los consejeros y las consejeras de procedimiento. Bueno, la mesa de aprobación de este anteproyecto de resolución, sí, es esta instancia posterior a toda esta negociación, donde se llama a las 3 delegaciones, ¿sí? A las 3 primeras delegaciones, o en el caso que no hayan sido primeras, aquellas delegaciones que sean informadas, ¿sí? A las autoridades del modelo, ¿sí? Que van a pasar a defender ese anteproyecto de resolución. Hago hincapié en esto porque a veces lo que sucede es que, por ejemplo, ustedes tienen un proyecto de resolución al cual ustedes forman parte, y por distintas cuestiones deciden no pertenecer a ese anteproyecto e irse a formar parte de otro anteproyecto de resolución. En ese caso depende de la negociación que tenga cada uno de ustedes, ¿sí? Acá presente, para que decidan si quieren primero pasar a defender ese anteproyecto de resolución, que después van a pasar a defender frente al órgano, sea Asamblea General o ECOSOC, ¿sí? Y depende de la negociación que tengan ustedes para poder formar parte, y en caso que quieran formar parte de esas 3 delegaciones que lo defiendan, ¿sí? Por ahí ustedes son delegados que no les interesa pasar a defenderlo, ¿sí? Y en ese caso no tienen que negociar, simplemente tienen que firmar, o sea, avalar ese anteproyecto de resolución, ¿sí? En caso que las 3 primeras delegaciones, que esas estaban, digamos, separadas por paréntesis, no sean las que pasen a defenderlo, van a tener que comunicarlo anteriormente, ¿sí? A las autoridades del modelo cuáles van a ser efectivamente las 3 delegaciones que pasen a mesa de aprobación.
Le hacemos hincapié en esto porque al momento de que se llame a la mesa de aprobación, las autoridades van a llamar o a las 3 delegaciones que figuren primeras en el anteproyecto de resolución como avales, o en el caso que ustedes lo hayan comunicado, a las delegaciones que ustedes hayan comunicado. ¿Sí? Bueno, una vez presentado el anteproyecto de resolución, ¿sí?, presentado en esta mesa de aprobación, se pasa a la otra instancia, ¿sí?, que son las enmiendas. Las enmiendas son la capacidad, digamos, que ustedes tienen de poder incluir, suprimir o modificar palabras, párrafos, ¿sí?, que estén dentro de este anteproyecto de resolución para mejorar este anteproyecto de resolución. Si ustedes por ahí se preguntan, ¿cómo sabemos qué anteproyecto de resolución tenemos que modificar? Porque en esta instancia, ¿sí?, las autoridades del modelo les van a enviar, ¿sí?, cuál fue el anteproyecto de resolución, ¿sí?, y también va a ser subido a la página web, ¿sí?, para que todos lo tengan disponible. Van, durante el modelo, ¿no?, van a tener cuál fue el proyecto de resolución a través de la mesa de aprobación, por eso es importante la instancia de la mesa de aprobación, sí que ha sido seleccionado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de la cantidad de anteproyectos de resolución, mesa de presidencia, ¿sí?, junto con las autoridades del modelo, van a decidir cuál es el anteproyecto que debe pasar a la instancia, ¿sí?, de debate en particular, que se denomina, ¿sí?, del modelo. Para eso, ustedes, una vez ya teniendo este anteproyecto de resolución que quedó, digamos, seleccionado, van a poder generar distintas enmiendas, ¿sí? Estas enmiendas, como les decía, es esta modificación a este anteproyecto de resolución que quedó seleccionado, ¿sí? ¿Cómo hacen ustedes para poder redactar estas enmiendas? Nuevamente, ¿sí?, se van a reunir en bloques regionales, van a hacer la redacción de enmiendas, que enmiendas hay de dos tipos, puede ser una enmienda de carácter amistosa o una enmienda de carácter simple, que es muy similar, digamos, a lo que sucedía antes con el tema de los discursos, pero en este caso en relación a las modificaciones del anteproyecto de resolución. Las enmiendas de carácter amistosas, ¿sí?, son aquellas que por lo general son enmiendas, modificaciones o adhesiones que sufre el anteproyecto de resolución que quedó seleccionado, pero por lo general las llevan a cabo aquellas delegaciones que ya forman parte de ese anteproyecto de resolución. Si ustedes, por ejemplo, forman parte de un anteproyecto de resolución que fue el que efectivamente queda seleccionado, ustedes quieren hacer, no es obligatorio, pero si ustedes quieren hacer alguna modificación o adhesión a ese anteproyecto que por ahí no pudieron agregar o que creen que necesitan agregarse, lo hacen a través de una enmienda de carácter amistoso. Esto es importante porque se tiene que contar como mínimo esta enmienda amistosa con la misma cantidad de avales que integran este anteproyecto de resolución, ¿sí? Y tienen que ser no solamente la misma cantidad, sino también específicamente cada uno de los estados que conforman el anteproyecto de resolución. Si ustedes, cuando presentan esta enmienda amistosa, no contienen alguno de los estados que conformaban el anteproyecto de resolución que quedó seleccionado, va a ser rechazado automáticamente, ¿sí? Es importante que lo sepan porque cuando tienen los avales, ¿sí?, de todas las delegaciones o más, ¿sí?, que forman parte de este anteproyecto de resolución, se incorpora de manera inmediata porque desde Presidencia consideran que es algo que está avalado por todos los que firmaron el anteproyecto de resolución, ¿sí? Después la otra enmienda, que es la más tradicional, que es la de carácter simple, es aquella que se presenta, ¿sí?, solamente de forma individual cada una de las delegaciones que han sido parte de este proyecto de resolución o no, ¿sí? Por lo general la presentan aquellas delegaciones que no están incorporadas en ese anteproyecto de resolución. Estas enmiendas, como les decía antes, pueden suprimir, ¿sí?, en artículos por forma completa, pueden modificar artículos o pueden, digamos, adherir artículos completos, ¿sí? Por eso la numeración que veíamos anteriormente del costado izquierdo del anteproyecto de resolución es para que ustedes sepan dónde lo van a hacer esta adhesión o suprimir, ¿sí?, o tachar por el artículo de forma general, ¿sí?, del anteproyecto de resolución.
Para presentar esta enmienda, ustedes solamente necesitan un mínimo del 10% de los avales de delegaciones que están presentes en el modelo. Si no requieren del 10% de los que están presentes, por ejemplo, en la enmienda, en el anteproyecto como enmienda amistosa, ¿sí? Con lo que ustedes tengan el 10% de las delegaciones presentes, que nuevamente les digo que los consejeros y consejeras les van a informar a cuánto equivale ese 10%, si se los van a dar el número, ¿sí? Con que presenten esa cantidad de delegaciones sin importar a qué bloque pertenece o de quién es el anteproyecto, ustedes lo pueden presentar sin problema, ¿sí? Para ello, ustedes van a pasar a lo que sería el debate en particular, ¿sí? Donde una vez que presentan esas enmiendas, queda a consideración de mesa de presidencia, ¿sí? Y en este debate en particular, se llama, ¿sí?, a debatir a las delegaciones que han sido seleccionadas, las mismas que pasaron a hacer la defensa de anteproyecto, y para poder pronunciar su discurso de defensa de este anteproyecto de resolución, tienen los mismos 3 minutos para poder proceder a dar su discurso, ¿sí? Y tienen 5 interpelaciones obligatorias. Aquellas delegaciones que pasaron a hacer defensa del anteproyecto de resolución frente a las autoridades del modelo son las mismas que tienen que pasar, ¿sí?, a defender, ¿sí?, frente al órgano el anteproyecto de resolución, no pueden cambiarse, ¿sí? Y tienen 5 interpelaciones obligatorias por parte de las demás delegaciones. Una vez finalizado este procedimiento, ¿sí?, se abre la instancia de enmiendas, ¿sí? De enmiendas, obviamente, que se presentaron de forma simple, ¿sí? Porque las amistosas, como les decía anteriormente, van a ser incorporadas de manera automática. De todas formas, las autoridades van a leer y van a informarles de todo el procedimiento porque leen el anteproyecto y leen las enmiendas amistosas que han sido incorporadas y en qué línea han sido incorporadas, ¿sí? Para que ustedes vayan tomando nota y sepan de lo que se incorporó. Bueno, con el debate de las enmiendas, ¿sí?, ustedes van a proceder a solicitar hacer uso de la palabra. Lo que va a pasar es lo mismo que pasó con la lista de oradores, ¿sí?, anteriormente al comienzo de lo que sería del modelo. También se va a ver una lista de oradores en esa instancia para presentar y dar el discurso en relación a la defensa de la enmienda, ¿sí?, de la enmienda simple. Ustedes ahí se les va, una vez que se incorporen esta lista de oradores, ¿sí?, mesa de presidencia va a ir dando la palabra, como sucede anteriormente. Ustedes ahí van a habilitar su micrófono, van a dar las razones por las cuales ustedes consideran que tienen que presentar dicha modificación al anteproyecto de resolución, ¿sí? Y algo importante, ¿sí?, es que no digan hasta que finalicen, ¿sí?, la palabra enmienda. ¿Por qué? Porque cuando ustedes dicen la palabra enmienda, cuando pasan a dar su discurso, ¿sí?, tienen que hacerlo, ¿sí?, como una cuestión de finalización del discurso, porque es como el aval que tiene presidencia para poder cortar la cantidad de minutos que tienen para darlo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes cuando pasan al discurso de enmienda, por ejemplo, dicen, señor o señora presidenta, es por mi investidura que procede a hacer lectura de la modificación del anteproyecto de resolución, ¿sí? Ahí presidencia le dice, ha sido la misma remitida a presidencia, ustedes deberán decir que sí, o sea que entregaron esta enmienda simple, ¿sí? Y ahí mesa de presidencia lee, ¿sí?, esta enmienda que ustedes presentan, y ahí va a consultarles si se van a someter a interpelación o no, ¿sí? Una vez que pasa toda esta instancia, se somete a interpelación, ¿sí? Y esta instancia se llama, digamos, de debate abierto, ¿sí?, de las enmiendas, porque la enmienda se encuentra dentro de lo que sería la votación informal, ¿sí?, donde no están permitidas las abstenciones, ¿sí?, y esta puede ser aprobada o rechazada por una mayoría calificada del 66% de las delegaciones presentes en el órgano, ¿sí? Si no se alcanza el 66% a favor o en contra para que quede aprobada o rechazada, la enmienda pasa a lo que sería debate cerrado, ¿sí? Esta instancia de debate cerrado de las enmiendas, ¿sí?, es que al no haber alcanzado una mayoría calificada ni a favor ni en contra, ¿sí?, mesa de presidencia informa que se pasa al debate cerrado, y este debate cerrado, que también igual va a ser siempre, digamos,
moderado por la mesa de presidencia. Es una instancia donde se permite que distintas delegaciones, ¿sí?, tanto a favor como en contra, pueden habilitar sus micrófonos a medida que presidencia lo va solicitando, ¿sí? Presidencia va a decir que aquellas delegaciones que quieren hablar a favor, por favor, lo comuniquen a través del chat o reaccionen, ¿sí?, dependiendo nuevamente, como les decía, el dispositivo que les vamos a enviar, ¿sí? Y ahí presidencia va a dar la palabra. Van a hablar delegaciones a favor, que se pueden someter a interpelaciones o no, como también van a hablar delegaciones en contra, con el mismo procedimiento. Y una vez finalizada esta instancia de debate cerrado de la enmienda que se presentó, ¿sí?, se procede a la votación formal de la enmienda, que esta va a ser aprobada o rechazada por mayoría simple. ¿Qué es la mayoría simple? Es que tenga un voto más a favor o un voto más en contra, ¿sí?, dependiendo si es aprobada o rechazada, ¿sí? En esta instancia están permitidas las abstenciones, ¿sí? O sea, ustedes pueden estar a favor, en contra o abstenerse. Solamente en el debate cerrado. En caso que ustedes no hagan su votación, presidencia se los va a hacer notar y les va a decir que por favor voten, ¿sí? ¿Dudas hasta acá que tengan? Bueno, seguimos entonces. Bueno, acá les dejamos las mayorías, ¿sí?, para que las tengan. La mayoría calificada 66,6%, absoluta el 50% de los presentes más una, sea a favor o en contra, y la simple es un voto más que la posición contraria, ¿sí? Una vez, bueno, finalizado la parte de enmiendas, ¿sí?, la modificación del proyecto, finalizada toda esta instancia, se pasa al debate, de lo que sería la formalidad del debate del anteproyecto de resolución, donde se pide con todas las incorporaciones de las enmiendas o las rechazadas, nuevamente presidencia, por lo que si hay tiempo, siempre y cuando haya tiempo, lee el anteproyecto de resolución y ahí les va a pedir una por una a cada una de ustedes, y como bien dice el reglamento, que de manera alfabéticamente sí va a ir nombrándolas, y va a decir, por ejemplo, delegación de República Argentina, que hay República Argentina habilitando su micrófono, tiene que decir a favor, en contra, ¿sí?, de la votación del anteproyecto de resolución para que se transforme en proyecto de resolución, ¿sí?, que sería la solución frente al tópico, ¿sí? Eso va a ser la única instancia donde presidencia les va a hacer que voten de a una delegación, va a ir tomando nota, y va a suceder lo mismo que sucedió con la enmienda. En caso que no se llegue a una mayoría calificada a favor o en contra, se va a pasar al debate cerrado del anteproyecto, va a suceder lo mismo, van a hablar delegaciones a favor, delegaciones en contra con su interpelación, y se va a volver a proceder a la instancia de votación, donde ahora sí van a estar permitidas las abstenciones, y siempre, obviamente, la mesa de presidencia va a velar para que se apruebe, digamos, una resolución al tópico, en caso de que vea posibilidades. Si ve tajantemente que no es posible aprobarlo, lamentablemente en Asamblea General o ECOSOC va a tener un anteproyecto de resolución aprobado o rechazado, así que sería la peor instancia. Una vez finalizado todo eso, ya se pasa directamente a lo que sería el plenario, tanto de Asamblea General como de ECOSOC, que simplemente es una instancia formal, como sucedía al principio, donde se cierra a través de distintos discursos de las autoridades el debate en su conjunto. Bueno, acá para ir finalizando, le dejamos las redes sociales, ¿sí? Como les decía, vamos a tener disponible en la página, también se las vamos a mandar por mail, ¿sí? Esta presentación va a estar subida a la web, ¿sí?, como también el PPT, para que lo tengan disponible en la sección de capacitaciones, ¿sí? Recuerden que el próximo viernes 18 de junio, o sea, el viernes que viene no, el otro, dentro de 15 días, nos volvemos a encontrar para una otra capacitación, ¿sí?, en relación más a consejos de seguridad, ¿sí?, pero es importante que estén todos, tengan o no representación, porque acuérdense que aquellos que no tienen representación en el Consejo de Seguridad pueden ser convocados al Consejo de Seguridad en caso que el órgano lo requiera, ¿sí? Es bueno que sepan el funcionamiento del Consejo de Seguridad. Sobre todo es convocado el embajador o la embajadora, pero en caso que el embajador o la embajadora, como dice el reglamento, que les recomendamos que por favor lean, ¿sí?, en caso que no se encuentre disponible, otro delegado o delegada va a tener que tomar su lugar, porque el único rol que no tiene que quedar sin representación es el del embajador, ¿sí?
¿Alguna duda? No, por ahora no. Todo en orden. Perfecto. Una última duda, Jessica. Sí. Respecto de las enmiendas, las 5 tipos de enmiendas que vimos, ¿se realizan a través de abrir el micrófono en el momento indicado para decirlas o por el chat de la sala en la que estemos, del órgano? Las 5 interpelaciones. Sí. No, Sí, las enmiendas, los 5 tipos de enmiendas. Todas ellas se hacen abriendo el No, micrófono. de mociones. Enmiendas son las modificaciones al anteproyecto de resolución. Sí, las mociones. Ok. Las mociones, sí, las mociones siempre son abriendo el micrófono, siempre con respeto. Sí, igual, vuelvo a repetir, les vamos a mandar un instructivo, sí, para que sepa todas estas cuestiones más de la virtualidad, para que tengan en cuenta. Pero sí, siempre habilitando el micrófono, ¿sí? O en caso que mesa de presidencia desee, ¿sí? Que lo hagan a través del chat. Nosotros le vamos a dar las dos posibilidades. Por eso depende del funcionamiento también de mesa de presidencia. Eso se lo va a comunicar igual mesa de presidencia, pero sí, por lo general es habilitando el micrófono, siempre con mucho respeto, sí. Traten de ponerse de acuerdo si son 2 delegados en el mismo recinto quien lo va a realizar, ¿sí? Y ahí presidencia le dice cómo proceder. Y siempre, obviamente, habilitando el micrófono y deshabilitándolo, para que no haya ningún problema con el sonido. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Sí, respecto a todo lo que son los condicionantes de las instancias supranacionales, por decirlo así, menores a las Naciones Unidas, es decir, por ejemplo, la delegación francesa que debe coordinarse también con todo lo que es Unión Europea. Todas esas conversaciones de articulación de bloques dentro de las regiones, se plantearía o se prevé que es lo que se vaya desarrollando en todo lo que son las conversaciones previas a la simulación. Claro, sí, todo lo que ustedes quieren tomar en cuenta como delegación individual o como delegación en conjunto, les recomiendo que sí, que nos escriban un mail, lo voy a poner ahí, creo que todos lo tienen disponible, modeloonu@gmail.com, nos mandan un mail y nos dicen que solicitan en el contacto, que ahí le vamos a mandar el mail, si de los delegados o delegadas de ciertas delegaciones o nos especifican, ¿sí? Lo único que les pedimos es que nos especifiquen con nombre de delegación. Lo que también vamos a subir es cada una de un listado a la web, ¿sí? Del total de los países que van a estar representados en el modelo. No lo hemos hecho todavía porque, como les dijimos en el sorteo, hay muchos muchos delegados y delegadas que se han inscrito recientemente al modelo, ¿sí? Entonces estamos asignando un país, sí, que eso queda siempre a consideración, todas las inscripciones por fuera de lo que son las instancias previas de inscripción. Es una decisión que tomamos en conjunto en el comité organizador, ¿sí? Tanto Agustina como yo, como Elsa, que es la directora de la carrera de Ciencia Política, las tres en conjunto tomamos esa decisión según quede balanceado los distintos bloques regionales, ¿sí? Para que genere un equilibrio y no haya desproporción. Pero sí, nos mandan un mail, nos preguntan o nos solicitan los contactos de ciertas delegaciones, y ustedes ahí ya entra en juego su capacidad de negociación para generar consenso entre las distintas delegaciones, es decir, por ejemplo, pueden decir, ¿les parece? Ya como les digo anteriormente, nosotros le brindamos el contacto, después las instancias estas previas al modelo pueden ser a través de nosotros o directamente pueden hacerlo, que es lo que sucede también nos ha sucedido y sucede en los modelos presenciales, lo arreglan directamente ustedes por el medio que ustedes consideren necesario, ¿sí? En caso que suceda algo, sí, ahí nos comunican a nosotros desde el comité a través del mail. Pero pues cualquier cuestión pasa por ustedes. Pero cualquier contacto que requieran desde ahora, estamos a total disposición para poder enviárselos por mail. Comprendido, muchas gracias. De nada. Y molesto para 2 cosas más, Jessica. Sí. ¿Hay algún listado publicado en algún lado de las 37 delegaciones que van a estar presentes? Sí, eso le decía justamente a Ricardo hace un momento. Estamos terminando de confeccionar ese listado porque se estuvieron adheriendo nuevas delegaciones y estamos designando países para equilibrar los bloques regionales para que no queden desproporcionados. Intentamos que no queden desproporcionados. Sí, una vez que lo tengamos, lo vamos a ir subiendo a la página web. Sí, es lo único que por ahí no le mandamos por mail porque se va a ir modificando. Porque por ahí hay delegaciones que dicen no puedo participar,
subimos, ahí tenemos también delegaciones de espera de las de 5 por cualquier cosa, pues si alguna sea de baja por cualquier cuestión, o delegaciones de 3 que por ahí no pueden participar, o otras delegaciones que están, como te digo, sumándose al modelo. Por ejemplo, hasta el momento tenemos 39 delegaciones, el día del sorteo eran 37. Entonces, cuando terminemos de establecer todo eso, va a estar publicado en la página web, y también cuando le enviemos la semana que viene el próximo mail para recordarles la capacitación del 18, seguramente lo incorporemos también en el mail. Pero sí, siempre va a estar actualizado, digamos que vamos a enviarlo una sola vez, y a partir de ahí siempre la página del modelo, sí, ahí la van a tener disponible. Bien, bien. Y lo otro es que al momento de hacer la inscripción nosotros mandamos nuestra delegación es de 5 miembros y querríamos ver si se puede modificar el rol que tiene cada uno. ¿Eso puede cambiarse? ¿Cómo se los comunicamos? Sí, eso lo pueden cambiar sin ningún problema. Como dijimos el día del sorteo, a medida ahora que ya tienen un país designado, ¿sí? Ya ahí pueden tomar, digamos, relevancia de qué les conviene más, cuál es su estrategia para ver qué rol representa cada uno. También teniendo en cuenta si tienen representación en ECOSOC, que es por ahí algo muy importante. Ahí ustedes nos pueden mandar un mail diciendo que van modificando los roles de cada uno de los delegados dentro de la delegación. Igual, sin embargo, nosotros, previo al modelo, si eso más o menos el mes antes, 15 días antes, vamos a mandarles un mail para que confirmen el rol de cada uno, ¿sí? Sobre todo por esos listados que les decía anteriormente que vamos a tener. Perfecto, muchas gracias. De nada. No sé si alguien tiene alguna duda más. ¿No? Bueno. Bueno, finalizamos entonces la primera capacitación de MONUBA, ¿sí? En este caso de delegados y delegadas. Sí, vamos a proceder con la próxima el 18 de junio, también a las 18 horas. Y cualquier cosa nos escriben a través del mail, ¿sí? Cualquier duda o consulta va a estar disponible información en la página. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias, súper claro. Muchas Perfecto, gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buen fin Muchísimas de semana a gracias. todos.